Saludos, bienvenidos al programa Relaciones Internacionales Hoy, el podcast. Les habla Nieves Peguero y Nerilisa Ibar. Juntas vamos a llevarlos a conocer las grandes cuestiones del sistema internacional, lo que acontece en materia política, económica, jurídica y diplomática en el mundo en un lenguaje sencillo de entender. Periódicamente compartiremos con ustedes contenido novedoso e interesante del que esperamos disfruten. Bienvenidos, saludos. Como se habrán podido dar cuenta, esta vez comenzamos de manera diferente a la habitual, pues lo hemos hecho con el himno a la alegría, que es el himno oficial de la Unión Europea. Esto así porque este 9 de mayo se conmemora un nuevo aniversario desde su establecimiento. El proyecto se creó con el objetivo fundamental de impedir nuevos enfrentamientos en el continente europeo, o por lo menos entre los principales países, porque la verdad es que los enfrentamientos eran continuos, siglo tras siglo tras siglo. Era un círculo vicioso del que parecía que no iban a salir, pero afortunadamente lo han hecho, primero con la comunidad del carbón y del acero, y ya después con el resto de las comunidades. Transcurridos más de 70 años desde el establecimiento de la Unión Europea, este bloque se ha convertido en el bloque de integración regional más exitoso del mundo y a través de él se mueven libremente no solo mercancías y capital, sino también personas. En la actualidad, la Unión Europea es uno de los principales socios de cooperación de América Latina y el Caribe. Y en el día de hoy, que tenemos un invitado de lujo, para hablar sobre esto, nos acompaña la licenciada en Derecho Adeline Rosario, magíster en Derecho y Estudios Europeos, encargada de la División de Seguimiento de la Cooperación Latinoamericana y del Caribe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana. Adeline, un lujo tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, porque realmente se dio este espacio y también por la creación de ustedes de este lugar de difusión, de diálogo, de temas internacionales desde una perspectiva fresca y joven. Así que para mí es un honor acompañarles. Muchas gracias. Adeline, tú sabes que los países de África, el Caribe y el Pacífico tienen una relación de larga data con la Unión Europea, probablemente generada en primera instancia por el pasado colonial que compartimos y que se ha materializado en diversos acuerdos, como las convenciones de Lomé, pero también tenemos el Acuerdo de Cotonú. Y me gustaría que le establecieras al público la diferencia de objetivos entre ese Acuerdo de Cotonú, que estuvo vigente hasta 2020, y el actual acuerdo de asociación que se ha podido acordar. Sí, Neri, como bien estableces, nuestra relación dentro del grupo de África, Caribe y Pacífico, hoy Organización de Estados de África, Caribe y Pacífico con la Unión Europea, surge a partir de 1989, cuando República Dominicana, luego de la entrada de España a la Unión Europea, también comienza a formar parte de ese grupo de países que hoy en día lo conforman 79 países de África, Caribe y Pacífico. Como estableces, primero se comenzó con las convenciones de Lomé, que devinieron en lo que fue el acuerdo Cotonú. Y ahora mismo, si bien el acuerdo tuvo vigencia hasta junio del 2021, por así decirlo, todavía no se ha concretado la firma de lo que sería el nuevo acuerdo post-Cotonú, que es el que rige o va a regir las relaciones de la Unión Europea con ese grupo de países. Y por tanto todavía se sigue utilizando el acuerdo Cotonú. Dentro de las diferencias se podrían establecer primero el contexto en el que actualmente se encuentra el mundo. Cuando se comenzaron a utilizar las convenciones de Lomé,
fue hace casi 40 años. La situación social y económica de la mayoría de los países que conforman el grupo o que conforman los grupos, porque también la realidad europea ha cambiado bastante y la realidad de esos países también ha devenido en desarrollo gracias a la Unión Europea y gracias a los procesos de democracia y económicos que han vivido cada uno de los países. Y ahora mismo el foco del nuevo acuerdo de Cotonú, que se le dice a todo el proceso post-Cotonú, está centrado en lo que es que ese desarrollo que han tenido los países sea sostenible, con el cambio, también el cambio climático, desarrollo humano y social y paz y seguridad. A diferencia de Cotonú, este acuerdo lo que busca es eso, que las acciones que se lograron durante esos últimos 30 años sean sostenibles y se sigan manteniendo en cada uno de los países. Una de las cosas principales que establecía Cotonú era la inserción a la economía global de los países de África, Caribe y Pacífico, y hasta cierta medida ya se ha logrado a través del EPA y a través de otros acuerdos de asociación económicos, tanto con el Pacífico como con África, y una apuesta de la Unión Europea ahora mismo es que se sigan fortaleciendo esos vínculos comerciales a través de la calidad y de la mejora de los procesos, al igual que seguir apoyando todo lo que tiene que ver con desarrollo humano y derechos humanos. Gracias, Adeline. Muy interesante eso que estás planteando y se parece bastante a lo que teníamos como objetivos del milenio hacia ese tránsito hacia objetivos de desarrollo sostenible. En este contexto de cambios, de desafíos comunes post-pandémicos, de cooperación, ¿nos podrías explicar cuáles son las áreas programáticas específicas que está manejando la cooperación europea en este momento para Latinoamérica y el Caribe? Sí, como dices, Nieves, tanto en los acuerdos de cooperación, en el caso de la Unión Europea y de cualquier otro cooperante, como lo que se está tratando de hacer con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que cada una de las acciones esté interconectada y esté enlazada. Por eso, desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través de nuestro Viceministerio de Cooperación Internacional, una de las tareas nuestras es que cada uno de los proyectos de cooperación esté alineado a esas prioridades países, a nuestra estrategia de desarrollo y a esa consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Como dije anteriormente, la mayoría de los temas que se están tratando tanto en el acuerdo post-Cotonú como en el nuevo instrumento de la Unión Europea para cooperación con Latinoamérica y el Caribe, que engloba todo lo que tiene que ver con cooperación, que es el instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación internacional, INDICI, por sus siglas en inglés. Y lo que prevé es eso, son grandes áreas que puedan seguirse trabajando, fomentando el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible y que estén acordes a las prioridades países de cada uno de los estados de la región. Dentro de las líneas programáticas de este nuevo acuerdo se encuentra lo que es el Acuerdo Verde o Pacto Verde, que va alineado a todo lo que tiene que ver con cambio climático, resiliencia climática, gestión de riesgos. También está el Pacto o Acuerdo para la Resiliencia Económica y Comercio, que es todo el apoyo tanto a los sectores productivos como a las políticas públicas que rigen el comercio en los países. Y por último está el Acuerdo o Alianza para la Gobernanza, Seguridad y Desarrollo Humano. Hay que destacar que una de las diferencias que preguntaba Nerilisa ahorita del acuerdo Cotonú y post-Cotonú, la cooperación en sí es la disminución de los montos. Ahora mismo estamos manejando para todo el Caribe una ventana Caribe, que es lo que indica el INDICI, con 208 millones de euros para ser distribuidos en esas tres grandes líneas programáticas. Adeline, quiero retornar a eso que mencionas del Caribe. Ustedes saben que nuestra región es sobre todo conocida a nivel turístico por las playas y demás. Sin embargo, somos una de las zonas más vulnerables ante situaciones como el cambio climático. Además, tenemos economías bastante pequeñas y poco diversificadas porque somos islas y dependemos, como acabo de decir, de sectores tan frágiles como el turismo
y eso lo demostró la pandemia. En ese sentido, ¿cómo consideras que la cooperación acordada con la Unión Europea puede contribuir a atender ese tipo de dificultades? ¿Y cuáles han sido los principales programas desarrollados en esa cooperación en esta región? El Caribe, como bien dices, es una de las áreas más débiles de todo el mundo por su ubicación geográfica y por su situación de islas, lo cual impacta drásticamente todo lo que es las islas y el desarrollo tanto económico como turístico. Con la Unión Europea hemos venido trabajando varios programas que versan sobre ese fortalecimiento de la resiliencia climática, y también se tiene previsto dentro del nuevo bloque de programas, dentro de la nueva cooperación, se tienen previsto 87 millones de euros para estas temáticas. Ahora mismo se trabaja con los programas como Euroclima, el Corredor Biológico del Caribe, el Programa para la Resiliencia y Fortalecimiento Climático dentro del CARIFORUM, que es la región que conforma el Foro del Caribe, un programa a nivel nacional para la gestión de riesgos, un programa también a nivel de la zona fronteriza, sobre todo en la cuenca de Pedernales, para gestión de riesgo, cambio climático y medio ambiente, que ahora mismo se ha hecho muchísimo énfasis en todo lo que tiene que ver con la reducción de incendios forestales. También tenemos un programa de residuos sólidos, un programa piloto que se desarrolla en la provincia del Ceibo, que se llama Ceibo Resiliente. Se han conducido varias investigaciones sobre estos temas, y uno de los temas que ahora mismo afecta más al Caribe, y se está realizando una mesa para ver cómo se le hace frente y se investiga, es la mesa del sargazo, que con la ayuda y la cooperación técnica de la Unión Europea se va a desarrollar en los próximos meses. Entonces, un amplio paquete, no solamente de programas que ya se han ejecutado, sino programas también que van a ejecutarse, que esperemos que puedan ayudar a los países a seguir desarrollando tanto políticas como instrumentos que puedan disminuir el riesgo y el daño que sufren los países a consecuencia del cambio climático. También hay que recordar que la cooperación invierte y ayuda en lo que es importante para los países. Es prácticamente, o sea, si no está dentro de nuestra agenda nacional y de nuestras prioridades para inversión pública, tampoco va a estar dentro de las prioridades de la cooperación. Es como quien dice, la cooperación viene a complementar los desafíos y las apuestas que tienen los gobiernos centrales para completar lo que se está haciendo. Sí, es una especie de hacer ese match entre los objetivos de ellos y nuestra estrategia nacional de desarrollo. Y en ese sentido, la mayor parte de lo que yo te iba a preguntar, ya tú lo contestaste con ese listado que sé que no es exhaustivo, que sé que se te han quedado otros proyectos sobre los que estamos trabajando. Me interesó muchísimo lo del sargazo. Yo sé que a la gente le va a interesar mucho porque es un tema de actualidad y que nos afecta mucho como isla. ¿Algún otro proyecto que pienses tú ahora? ¿Qué desafío tú ves a futuro con esta cooperación con la Unión Europea? Sí, Nieves. Aunque parezcan varios, solamente he mencionado los proyectos que tienen que ver con cambio climático y medio ambiente. En casi 40 años de cooperación europea, la cooperación ha permeado prácticamente todos los sectores y temáticas del país. Para el año 2020 se contabilizaba que la cooperación europea había puesto en el país casi 1.200 millones de euros, que han sido apoyados o implementados mediante casi 200 programas y proyectos. Ahora mismo... Sobre todo, y escúchame que te interrumpa, fortalecimiento del sector justicia y fortalecimiento de la administración pública. Yo sé que la Unión Europea invirtió mucho en eso. Sí, se ha invertido bastante, como bien dices, en institucionalidad, justicia, todo lo que es modernización del aparato administrativo, seguridad, apoyo a la sociedad civil y a la academia, mejora de la industria. Ahora mismo en ejecución tenemos alrededor de tal vez 7, 10 proyectos que apuestan directamente a mejorar los sectores del cacao, el coco, la exportación de mango, pimientos, berenjenas. También se ha trabajado con los sectores del banano y el ron,
tanto para certificar empresas, para apoyo a políticas públicas, para comprar instrumentos y equipos a sector público, perdón, a sector privado, y sobre todo para mejorar la calidad de los productos que se elaboran en el país y que puedan entonces optar por la exportación al mercado, tanto europeo como caribeño, a través de las facilidades que brinda el Acuerdo de Asociación Económica EPA, por sus siglas en inglés. Entonces, realmente hay una inmensidad de temas que se han tratado, que se siguen trabajando, y creo que es una de las cosas que en este Día de Europa hay que agradecer y conmemorar a la Unión Europea por el trabajo que ha hecho en el país, por el trabajo que realiza, y desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, nosotros como entes rectores de la cooperación y sobre todo como el brazo ejecutor junto con las sectoriales y con las instituciones del sector privado y la sociedad civil, poder poner en marcha y realmente aprovechar de manera sostenible y duradera todas esas apuestas e intervenciones que ha hecho la Unión Europea en el país. Como bien decías, si bien los beneficios han sido muchos, los retos también son muchos. Estamos en un contexto bastante cambiante, no solamente por todo lo que ha provocado la crisis post-pandemia y también el panorama europeo con la guerra de Ucrania, que muchas veces los fondos se ven disminuidos o las prioridades cambian y no, tal vez Latinoamérica y el Caribe ahora mismo no está dentro de la lista de este top de cosas para que los países de la Unión Europea tengan el foco. Uno de los grandes retos, me parece, es la gobernanza, porque con este nuevo acuerdo post-Cotonú, a diferencia de los acuerdos de Lomé y de Cotonú, el foco ahora mismo se está en la regionalización de las acciones. Ahora mismo al Caribe se le ve como una única región junto con Latinoamérica, y debemos recordar que realmente el panorama y la situación latinoamericana es bastante distinta a la caribeña. Si bien nuestros lazos y nuestros vínculos culturales muchas veces están más cerca de Latinoamérica, pero nuestra situación como pequeño estado insular es totalmente igual al Caribe. Entonces, que la Unión Europea ahora opte por regionalizarlo así es un poco desventajoso para nosotros, comparándonos con el acceso a fondos con Latinoamérica. También, como dije, la salida del Reino Unido de la Unión Europea también ha debilitado los fondos que se utilizan para cooperación, porque por los lazos coloniales que se tenían con los estados del Caribe a través de la mancomunidad, el Reino Unido aportaba bastante fondos para cooperación, lo cual ahora también ha disminuido. Anteriormente para el Caribe eran 345 millones que se tenía en el último programa indicativo, ahora solamente se tienen 204. Y otra cosa que también influye bastante es que en esta nueva concepción de acuerdo ya no se nos ve a nosotros con esos vínculos coloniales, sino que la Unión Europea nos ve y apuesta a que somos pares, somos socios, y por ende mucha de la cooperación que ahora se va a brindar no es en modalidad no reembolsable, sino que también es una cooperación blending, que son préstamos a intereses blandos o menores. Y eso también influye en la capacidad que tiene el país de optar por esos créditos, que ya no es, como quien dice, dinero que entra a los presupuestos o entra al Estado como una donación, sino que hay que reembolsarlo. Entonces son varios los retos, pero nosotros desde el MEPID confiamos en que el país va a seguir aprovechando la cooperación, que vamos conjuntamente con las sectoriales, que son las instituciones públicas beneficiarias finales, a realmente lograr que esos proyectos y ese dinero que entra al país, sea reembolsable o no reembolsable, se aproveche de la mejor manera posible y que sean las acciones sostenibles para el bienestar de todo el pueblo dominicano. Sobre eso, Adel, destacar que la cooperación europea ha tenido un efecto también indirecto, que es el de estrechar relaciones entre gobiernos de la Unión y República Dominicana de manera bilateral, que se ve en el desarrollo de programas, de becas y otras facilidades que hemos obtenido.
O sea que la cooperación es mucho más que los proyectos que la Unión puede hacer en el país, sino que también se extiende a los vínculos exteriores con esos 27 estados actualmente. Sí, Neri, totalmente de acuerdo y qué bueno que tocas ese tema, porque si bien es cierto que hay esos proyectos que se implementan a nivel país, también hay proyectos que se implementan a través a nivel Caribe y a nivel intra-ACP. Y proyectos que son proyectos tan grandes como por ejemplo el Erasmus o el Horizonte Europa o el programa Europa Creativa, que son grandes proyectos a nivel global a los cuales los dominicanos tienen acceso, ya sea tanto a través, por ejemplo, de las instituciones públicas como a través de los individuos, en el caso del programa Erasmus Plus, y que realmente estrechan vínculos porque tú haces conexiones, tú conoces socios, tú conoces personas, tú trabajas con europeos y realmente eso es lo que se motiva, lo que hace que estemos más involucrados y al mismo tiempo se creen esos nexos culturales y de amistad que van más allá simplemente de los diplomáticos. Antes de finalizar, Adeline, este tema seguramente concitará la atención de mucha gente y un podcast no es suficiente para explicar los avances que hemos tenido en el país en materia de cooperación con la Unión Europea. ¿Puedes realizar alguna recomendación de algún libro, documento, no lo sé, que la gente pueda consultar? Claro, con relación al tema de la cooperación europea, justamente en el año 2020, en conmemoración de uno de los días de Europa y de los 30 años de cooperación Unión Europea-República Dominicana, se editó el libro Tras las huellas de la cooperación. El libro está en versión digital y se puede acceder a él a través de la página del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPID, y recoge... Vamos a poner el link en la descripción, en la biografía de este podcast. Exacto, y recoge de manera un tanto llana, didáctica y a través de ilustraciones e infografías todo lo que yo rápidamente he tratado de resumir en estos últimos 20 minutos, que son las intervenciones y las apuestas que ha hecho la Unión Europea en el país durante estos años de cooperación y de vínculos por medio del tratado y del acuerdo de Cotonú. Qué bien, entonces para nuestro público, como les dijimos, vamos a poner el link del libro Tras las huellas de la cooperación, que se lee súper bien, es súper fácil de leer y yo estoy segura de que a ustedes les va a gustar mucho. Muchísimas gracias, ya nos toca despedirnos y qué bien la hemos pasado, Adeline. Nos dio trabajo convencerte, pero ya que esta es la primera vez, esperamos que esta sea la primera de muchas veces que vienes a conversar con nosotros y de hablar de asuntos menos densos. Algún día vamos también a hablar de tu experiencia en ese curso que hiciste en Corea, ya que es un tema que nos interesa muchísimo. Así que muchas gracias a todos, gracias por la audiencia, gracias a Adeline por acompañarnos, ha sido un verdadero placer. Gracias a ustedes por darme la oportunidad y espero que sí, que se vuelva a repetir y que todo el mundo que tenga las ganas de seguir ahondando en el tema, que es bastante vasto, todo lo que tenga que ver con la Unión Europea, pueda hacerlo a través de las informaciones que se van a facilitar. Bueno, Adeline, que se repita depende de ti porque las puertas están abiertas. Al público, nuevamente gracias. Esperamos que disfruten de este episodio como nosotros disfrutamos de hacerlo. Hasta la próxima. Recuerden que este programa se transmite a través de nuestro canal de YouTube y Spotify. Los links están debajo en la descripción del podcast y nos pueden seguir en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Si les gusta el contenido, por favor, compártanlo y denle like. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, cuya dirección también está debajo. Cada semana contamos con un nuevo contenido de actualidad de una forma amena, en un formato dinámico y educativo. Muchas gracias por la escucha.